Capítulo 121, Se una estrella guía. Y eso es todo, amigos, Pine Tree Lane cruza la línea de meta en primer lugar. Se lleva la victoria en el Santa Monica Stacks, por segunda vez consecutiva. La multitud enloqueció. Decenas de miles de personas comenzaron a gritar y vitorear, y algunos Umamusume incluso saltaron la valla y se abalanzaron sobre la ganadora. La levantaron en brazos y la lanzaron al aire para celebrar su victoria en la carrera de este año. En su opinión, sin duda fue un poco excesivo, pero a Pine Tree Lane no parecía importarle demasiado su entusiasmo. Además, esto no es Japón. ¡Qué rápido!, susurró Belno asombrada, con los ojos muy abiertos mientras miraba el marcador, ahora iluminado. Indicaba que Pine Tree Lane había ganado, tras recorrer los 1400 metros en un tiempo que pulverizó por completo los récords de velocidad de Japón. Y Pine Tree Lane ni siquiera estableció un récord esta vez. Kitahara soltó el aire que había estado conteniendo, sonriendo con cautela mientras se bajaba la gorra. Como era de esperar, estas Umamusume americanas dan bastante miedo, ¿eh? Luego se giró hacia Oguri y sonrió. ¿Qué opinas, Oguri? Oguri asintió simplemente. Fuerte, dijo, con los ojos brillando con intensidad. Realmente fuerte. Quiero decir, no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Dijo Star, sonriendo con incomodidad mientras intentaba no ser aplastada por la multitud emocionada que la rodeaba. Las Umamusume de aquí son diferentes. Son más grandes, más fuertes. Se encogió de hombros. No es de extrañar que puedan correr más rápido que la mayoría de las Umamusume japonesas. ¿Pero vas a perder?, preguntó Kitahara, sonriendo levemente mientras la animaba. Star simplemente le devolvió la sonrisa. Bueno. Mientras tanto, Musaka Shinjirou permaneció en silencio observándolos hablar, con la mirada oculta tras sus gafas de sol. Fue en momentos como este cuando se consolidó la idea de que realmente no pertenecía a ese equipo. No es que lo excluyeran de ninguna manera, ni le importaba si eso era cierto, pero existía una brecha innegable que le impedía formar parte de la historia que estaban escribiendo. Eran demasiado jóvenes, demasiado ágiles, y aún podían contemplar el mundo y responder con esperanza. Avanzaban con una valentía que él había perdido hacía mucho tiempo. La cuestión es que le preocupaban un poco sus reacciones cuando los llevó a su primera carrera en Estados Unidos. Sabía de primera mano lo mucho más fuertes que eran los Umamusume estadounidenses en general, y aunque eran algunos de los mejores que Japón tenía para ofrecer, aún así sentía temor. Pero sus temores eran infundados. Belno reconoció su fuerza e inmediatamente comenzó a teorizar sobre la razón de tal diferencia y cómo la superaría. El entusiasmo de Oguri se reavivó y declaró de inmediato que también se uniría a Star cuando continuara su carrera en Estados Unidos. Star, por su parte, observó la carrera con una leve sonrisa, pues ya conocía su potencial. No era solo que fueran demasiado jóvenes. Era viejo. Había visto demasiado. Llevaba demasiado tiempo en este campo. Ya no era el hombre que había sido. Ya no podía hacer esas promesas audaces que a su sobrino insensato le gustaba hacer de vez en cuando. Había regresado cuando supo que Kitahara había formado un equipo, pero ese regreso nunca había sido definitivo. Su tiempo ya se había acabado. Contuvo un suspiro. Algún tiempo después, se alejaron de la sala de conciertos improvisada que se había instalado cerca del lugar donde se había celebrado la carrera de Santa Mónica. Todavía no me acostumbro, dijo finalmente Kitahara con una sonrisa irónica. Star se encogió de hombros. Quiero decir, que una I del baile es algo que solo se hace en Japón, dijo mientras giraba el dedo distraídamente. Sinceramente, que el concierto de ganadores sea un concierto de verdad suena genial, sonrió con picardía. Por fin podré lucir mis habilidades con el bajo. Belno parpadeó. ¿Sabes tocar el bajo, Star-san? Star tarareó. Sé un poco, dijo. Practiqué mucho cuando era más joven. Hace tiempo que no toco una, pero aún puedo tocar una melodía si me lo propongo. Sé tocar la batería, ofreció Oguri de inmediato. Star arqueó una ceja. ¿Sabes tocar la batería?
No se trata simplemente de golpear cosas. Star sonrió con ironía. Algunas personas se enfadarán mucho si oyen eso. Musaka caminaba detrás de ellos, sin haber dicho aún una palabra. En cambio, sus ojos se dirigían ocasionalmente a las piernas de Star Yoguri y a la notable ausencia de vendajes o muletas que había empezado a asociar con ellos después de la Copa de Japón. Las cosas estaban cambiando demasiado rápido. Esos dos eran realmente anormales en todo el sentido de la palabra. Las heridas de Oguri sanaron por completo unas semanas después de su llegada a Estados Unidos. Y ella lo dejó atónito cuando los médicos observaron que sus músculos apenas se habían atrofiado a pesar de la falta de ejercicio que realizó durante su recuperación. Pero si la condición de Oguri fue milagrosa, entonces la de Star fue una anomalía absoluta. En total, Star tardó solo 2 meses en recuperarse de la lesión que puso fin a su carrera. Y no solo su recuperación fue varias veces más rápida de lo que esperaban inicialmente, sino que su cuerpo se encontraba en incluso mejor estado que antes de la Copa de Japón. Sin embargo, a pesar de la sorpresa inicial de los médicos, apenas hubo revuelo. La milagrosa autocuración de Star causó sensación en el sector sanitario japonés, pero en Estados Unidos apenas tuvo repercusión. Al principio lo dejó perplejo, pero pronto le explicaron el motivo. No era la primera vez que ocurría algo así. De hecho, ni siquiera era la segunda vez que se registraba. Resulta que Estados Unidos contaba con 2 Umamusume que tenían una constitución comparable a la fisiología milagrosa de Star. Esos 2 Umamusume resultaron ser secretaria Timano, War, de entre todos los Umamusume. Casi le da un infarto cuando lo oyó por primera vez, e incluso ahora, no puede evitar mirar con recelo la espalda de su sobrino cada vez que piensa en ello. Olvídate de ser un santo, ese maldito Kitahara debía ser algún tipo de dios para tener semejante suerte. El chico no había hecho absolutamente nada, y de repente, 3 legendarias Umamusume cayeron sobre su regazo como si fueran gatos. Pero tal vez esto era el destino. Tuvo que admitirlo, Kitahara había nacido para liderar este equipo. Si Musaka hubiera sido el verdadero responsable del equipo Kitahara, probablemente no habrían durado tanto. Esos 3 eran tan diferentes a los Umamusume normales que su experiencia era prácticamente inútil, y probablemente habría muerto joven de un infarto por todas las locuras que hacían. Su sobrino era impulsivo e inexperto, pero eso era justo lo que necesitaba el equipo Kitahara. No había nada más que pudiera hacer para negarlo. Y puesto que ese era el caso, tal vez. Oye, ¿sigues ahí, Ropei-san? Entonces oyó preguntar a Kitahara, con un tono de voz molesto y engreído. TCH, te oigo alto y claro, imbécil, dijo, antes de lanzar una mirada fulminante. Y soy Musaka, idiota. Kitahara sonrió. Me alegra verte todavía con vida. Luego agitó el brazo. Vamos, viejo. El autobús ya casi llega. Musaka chasqueó la lengua. Sí, sí. Ya voy. Capítulo 122, una estrella guía. Abrí los ojos de golpe. Me quedé mirando fijamente al techo durante unos cuantos minutos. El sueño que había tenido ya casi se había olvidado, pero la extraña sensación de incomodidad era difícil de quitarme de encima. No sabía qué había visto, pero probablemente sería algo que me marcaría de por vida si pudiera recordarlo. Bueno, no importaba. De todas formas, no podía recordarlo. Me giré de lado y entrecerré los ojos al ver la luz del sol que se colaba por las persianas. Ya es de día, susurré, algo exasperada por haberme despertado tarde otra vez. Lo cual no significaba mucho, considerando que llevaba casi un mes despertándome tarde. Pero no fue culpa mía, ¿sabes? En Estados Unidos hacía mucho más calor que en Japón, así que la mayor parte de mi entrenamiento se realizaba más tarde. Mi horario de sueño se había adelantado unas horas. Haz lo que hacen los estadounidenses. O como sea que Kitahara solía decir últimamente. Me incorporé con cuidado en la cama, procurando no despertar a Oguri, que seguía durmiendo en la misma cama que yo. Sentí un ligero pesar al alejarme del colchón celestial que me habían concedido, pero reprimí la tentación y salí sigilosamente de la habitación.
La sala de estar a la que salí era enorme, incluso comparada con la Academia Central de Trasen. Todo el lugar era fácilmente más grande que un circuito de carreras entero, y eso sin contar la villa exterior y los jardines delanteros. Las paredes estaban revestidas de madera con maestría, y todo parecía la mansión de algún noble. Lo cual no estaría mal, la verdad. Porque era una mansión. Concretamente, la mansión de Secretariat en el sur de Virginia. Cuando llegamos, no teníamos donde quedarnos, y como yo ya era aprendiz de Secretariat, ella nos prestó la mansión para que nos hospedáramos. Y mira, alojarse en una mansión es genial y todo eso, pero... Buenos días, Lady Blossom. Mi expresión se tornó algo incómoda cuando dos empleadas domésticas se acercaron, pronunciando sus palabras al unísono. Ambas se comportaron con absoluta profesionalidad y no mostraron el menor rastro de incomodidad, a pesar de que yo era extranjera y mucho más joven que ellas. Podía comprender la razón, Secretariat era la niña prodigio de Estados Unidos, y yo era su aprendiz elegido. Mis orígenes extranjeros, mi edad, nada de eso importaba comparado con eso. Contaba con la protección de Secretariat y, por extensión, con la del resto del país. Nadie estaba dispuesto siquiera a intentarlo. Aún así, esa devoción tan absoluta me incomodaba. No entendía cómo los demás podían acostumbrarse a eso. Puse mi habitual sonrisa juguetona en mis labios mientras les devolvía el saludo. Buenos días, chicos, dije, perdón por levantarme tarde otra vez. Una de las criadas negó con la cabeza, no hay ningún problema, Lady Blossom. ¿Te apetece desayunar para empezar el día? Ofreció la otra criada. Asentí, eso sería estupendo, gracias, dije, antes de hacer una pausa, pero quizás podrías ponerle un poco menos de tocino. No me sienta bien tanta grasa. Ambas hicieron una reverencia. Como usted ordene, Lady Blossom. Dicho esto, las dos sirvientas se disculparon y se marcharon, probablemente para preparar mi desayuno. Las observé marcharse durante unos segundos antes de negar con la cabeza, suspirando levemente mientras me frotaba el brazo. Sinceramente, sabía que simplemente era yo siendo yo misma. Los demás se habían adaptado bastante bien al nuevo entorno, aunque no hablaran inglés con la misma fluidez que yo. Olvídalo. Tras negar con la cabeza, decidí salir a correr un rato por los jardines para despejarme. Al salir, pasé junto a algunas criadas más y mantuve la sonrisa despreocupada que había cultivado durante toda mi carrera. Sentía las mejillas algo tensas al llegar a los jardines, pero no me importó. Al igual que la mansión, los jardines eran igualmente extravagantes. Había fácilmente más de una docena de especies de plantas diferentes, cada una creciendo espléndidamente con la llegada de la primavera. Aunque probablemente lo apreciaría más si supiera más de botánica. Hice algunos estiramientos rápidos y comencé a trotar inmediatamente después. Por suerte, ya llevaba puesto el chándal. O mejor dicho, ayer olvidé ponerme el pijama, agotada tras entrenar durante horas bajo el intenso régimen de Secretariat. Aunque no me sentí tan mal, teniendo en cuenta que Oguri también se había dormido con el chándal puesto, tras haber sufrido igual que yo. Aunque todo el sufrimiento por el que pasé valió la pena, diría yo. Nombre, Blossom Star. Afinidad de pista, tierra, A, césped, A. Afinidad de carrera, final, G, tarde, G, ritmo, C, adelante, A. Afinidad por distancia, sprint, F, milla, C, medio, A, larga, A. Velocidad, 1059, SI, maestro. Resistencia, 1169, SSI, maestro. Potencia, 1103, SS, maestro. Agallas, 832, A, clase superior. Wits, 803, A, clase superior. Habilidades, única, corona estelar nivel 3, espíritu competitivo, en cuerpo y mente, astuto corredor líder, carga líder, distancia estándar, profesor de curvatura, se acabó el juego, rompemoldes. Preparado para morir, rugido de león, avance del tirano. Dominio. SP, 653. Si estas estadísticas pertenecieran a una UMA del juego,
no dudaría de que sería de rango S o algo así. Eran estadísticas que solo los jugadores más dedicados y competitivos podían alcanzar, algo que una simple jugadora como ella jamás podría haber logrado. Pero en realidad no fue tan especial. Claro, tener 3 atributos por encima del rango S me hizo sentir bastante emocionado al principio, pero en retrospectiva, no significó mucho. Oguri aún podía superarme en velocidad con su monstruosa aceleración, el dominio incompleto de Belno aún le daba una enorme ventaja sobre mí. Y, sobre todo, Secretariat me superaba con creces en todas las situaciones. Nunca logré vencerla, a pesar de que Secretariat nunca había corrido en serio. La verdad es que dudaba mucho de poder ganarle alguna vez. Estrella. Grité a todo pulmón cuando oí que alguien me susurraba al oído, aunque parpadeé al darme cuenta de que era Oguri. «Oh Oguri», pregunté, con los músculos aún tensos por el pánico. «¿Cuándo llegaste?» «Hace un momento», respondió ella simplemente, inclinando ligeramente la cabeza. La cama estaba fría. «Ah». Sonreí con ironía. «Lo siento. No quería despertarte». Negó con la cabeza. «Está bien». Miró mis piernas un momento. «¿Y tus piernas? ¿Todavía te duelen?» Me encogí de hombros. «Va, no es para tanto. Solo un poco de picazón, eso es todo». Y no mentía. Claro que sentía un picor persistente en las piernas, pero aparte de eso, el dolor insoportable había desaparecido. Las heridas estaban completamente curadas, y el picor se debía simplemente a que mi cuerpo aún se estaba acostumbrando a caminar de nuevo después de haber usado muletas durante unos meses. Sonreí levemente. «Bueno, ya que estás aquí, ¿quieres salir a correr juntos?», pregunté, señalando con el pulgar hacia la pista que estaba justo al oeste de la mansión. «Nuestro desayuno aún no está listo, así que podríamos aprovechar para correr un rato, ¿no?». Los ojos de Oguri brillaron. «Por supuesto». Sonreí. «Sí, no me sorprende. O sea, mencionar comida y correr». Oguri se engancharía enseguida. En fin, enseguida nos dirigimos hacia el sendero cercano, deseosos de disfrutar del poco tiempo que nos quedaba antes de que Secretariat despertara. Capítulo 123. Se una estrella guía. Ojo. Oguri Cap cruzó la meta a toda velocidad, su último paso fue tan potente que se hundió varios centímetros en la pista de tierra. Y apenas unos segundos después, yo también crucé la línea de meta, lo que significaba que había quedado segunda en nuestra pequeña carrera de práctica. Gemí juguetonamente mientras disminuía la velocidad hasta detenerme. «Ay ya, simplemente no es posible, ¿verdad?», dije, sonriendo perezosamente mientras estiraba las piernas con pereza. «Quiero decir, supongo que no es tan sorprendente, ¿no? Después de todo, eres Oguri Cap». Oguri ladeó ligeramente la cabeza, confundida sobre qué tenía que ver ser Oguri con todo aquello. Sin embargo, su mirada se agudizó al darse cuenta del tono autocrítico que había adoptado. «Pero tú también eres fuerte, Star», dijo con una mirada penetrante. «Si el camino hubiera sido más largo, jamás te habría alcanzado». Sonreí con ironía. Es decir, no estaba equivocada del todo. El problema radicaba en que nuestra definición de largo había cambiado sustancialmente desde que empezamos a entrenar con Secretariat. Antes, el Kikukazo era el límite absoluto de su resistencia, e incluso entonces comenzaba a acelerar más tarde durante la carrera. ¿Y ahora? Probablemente tendríamos que competir en la Stacks si quisiéramos que ese mismo concepto siguiera vigente. Oguri podría correr fácilmente más de 3000 metros sin agotarse por completo como lo hacía antes. Por supuesto, eso suponía que no hubiera interferencia externa. Si Bell no hubiera estado corriendo con nosotros, el límite máximo de nuestra resistencia se habría reducido drásticamente debido a su dominio. Aún así, pude notar que Oguri lo decía en serio, y sentí un ligero calor en el pecho mientras le devolvía la sonrisa. «Oh, gracias por eso», dije, moviendo ligeramente la cola. Oguri parpadeó, pero luego sonrió al notar lo contenta que me había puesto con ese pequeño cumplido.
Lo anotó mentalmente, esforzándose por recordar que debía decir más cumplidos en el futuro. Entonces, quizás debido al tema, Oguri recordó algo que había olvidado mencionar el día anterior. Star, la llamó, con expresión seria. ¿De verdad no vas a presentarte a las Osaka Ai? Parpadeé mientras inclinaba la cabeza hacia ella. El Osaka Ai, repetí, tarareando mientras me giraba para contemplar la pista que acabábamos de recorrer. Sonreí levemente. Sí, no. Oguri frunció los labios ante mis palabras. ¿Por qué? Oguri, esta vez no es una carrera para nosotras dos. No solo porque es demasiado corta, aunque eso también influye, le dije. Es una competición entre tú y Belno. Mi sonrisa se acentuó. Por primera vez, Belno te ha retado a una carrera. Y no quiero arruinarlo. Oguri guardó silencio un instante antes de asentir lentamente. Ya veo, dijo finalmente con tono arrepentido. Parecía que lo había olvidado por completo y ahora sentía vergüenza. Resoplé mientras le acariciaba la cabeza. Belno está decidida a no quedarse atrás. Sonreí con picardía. Así que ten cuidado. ¿Quién sabe cuántos planes nuevos habrá ideado para lidiar contigo? ¿Puedes ayudarme? Sonreí con tranquilidad. No. Sus orejas se agacharon. Oh. Me reí entre dientes mientras seguía acariciándole la cabeza. No es que no quisiera ayudarla, simplemente no podía. El Osaka Ai se celebró a finales de marzo, y ya estábamos a finales de febrero. Volaríamos de regreso a Japón en una semana más o menos para darles a Oguri y Belno tiempo suficiente para adaptarse de nuevo al territorio japonés. Dado que ese era el caso, ninguno de los dos había entrenado realmente con Belno últimamente. La mayor parte del tiempo, Belno había trabajado junto con Kitahara, quien actuaba como otra voz con la que podía compartir sus ideas. Tampoco ayudó que el entrenamiento de Secretariat nos dejara con apenas la capacidad mental suficiente para volver a la cama, y mucho menos para intentar indagar en las futuras tácticas de Belno. En fin, pronto volveremos a Japón, dije mientras retiraba la mano. ¿Hay algún otro sitio al que quieras ir? Tardaremos un tiempo en regresar. ¿Comida? Preguntó Oguri de inmediato. Mis labios se crisparon, aunque consideré seriamente su oferta. Durante los meses que habíamos pasado aquí, Oguri había arrasado con los restaurantes como un tifón, sin dejar ninguno sin explorar. Aunque no hablaba mucho inglés, Oguri se había hecho bastante famosa debido a su apetito aparentemente insaciable. Por supuesto, eso solo aplicaba aquí en Virginia. En realidad no habíamos salido a explorar el resto de Estados Unidos, en parte porque estábamos ocupados entrenando con Secretariat y en parte porque ambos aún nos estábamos recuperando de nuestras lesiones. Pero ahora que solo nos quedaba una semana en Estados Unidos, estaba bastante seguro de que Secretariat estaría encantado de dejarnos explorar el resto del país. Y ya que estamos hablando de comida, ¿qué te parece si hacemos un viaje a Texas? Pregunté con una leve sonrisa. He oído que la barbacoa tejana es todo un manjar aquí. Las orejas de Oguri se aguzaron de inmediato. Barbacoa. No es como las de Japón, dije, tarareando mientras intentaba recordar cómo era la barbacoa americana. Básicamente es un plato de carne con varias guarniciones. Pechuga de res, costillas de cerdo, salchichas. Quiero ir, gritó, meneando la cola mientras sus ojos brillaban. Me reí entre dientes. Bueno, supongo que no debería sorprenderme. Guiñé un ojo. Aunque probablemente deberíamos hablar primero con los demás. Ella asintió. Lo sé, dijo. Aunque su entusiasmo no había disminuido en absoluto, como si estuviera segura de que el resto del equipo Kitahara estaría de acuerdo de todos modos. Y, para ser justos, no se equivocaba. Era prácticamente una regla secreta en nuestro equipo que, cada vez que Oguri exigía algún tipo de comida, debíamos satisfacerla. De no hacerlo, se desataría un gran desastre, concretamente mediante el despertar del monstruo conocido como Oguricilla. Pero antes de todo eso, probablemente deberíamos regresar, dije, sonriendo levemente mientras le tocaba la nariz.
Seguramente ya hayamos terminado de desayunar. Ah, dijo Oguri, recordando por fin. En ese instante, una sensación de urgencia la invadió mientras me agarraba la mano y me arrastraba de vuelta hacia la mansión. Tenemos que irnos, Star. Antes de que se enfríe la comida. Sí, sí, dije con pereza, siguiendo fácilmente su ritmo mientras corríamos de regreso hacia la mansión. Y durante todo ese tiempo, Oguri no soltó mi mano. Podía sentir fácilmente el calor de su piel, y como corríamos tan cerca, su cola rozaba mis piernas de vez en cuando, provocándome una descarga eléctrica. Me sonrojé mientras seguía mirando al frente. Dios, no podía evitar sentirme como un pervertido cada vez que me fijaba en cosas así. De todos modos, hice todo lo posible por no pensar en lo suaves que eran las manos de Oguri, ni en lo suave que era su cola, ni en el leve aroma a vainilla que podía oler en su cabello. Maldita sea. Mientras tanto, completamente distraído por mis pensamientos perversos, no me percaté del sutil brillo en los ojos de Oguri. Ni de la forma en que sonreía momentáneamente cada vez que volvía la mirada y notaba el intenso rubor que se extendía por mis mejillas. Todavía no entendía del todo a qué se refería Kitahara con que yo fuera un cañón de cristal, pero, en cualquier caso, le gustaba verme tan tímido. Algo en su interior le impulsaba a abrazarme fuerte y no soltarme nunca cada vez que me veía así. Y así, sin saber del diabólico plan de Oguri, continuamos a toda velocidad de regreso a la mansión de Secretariat. Capítulo 124, una estrella guía. Inicialmente, cuando sugerí ir a Texas a comer barbacoa, esperaba que el viaje se realizara al día siguiente, o tal vez un par de días después si la agenda de Secretariat estaba más ocupada de lo normal. Sería una anomalía estadística, considerando que la mujer apenas trabajaba, pero la posibilidad no era nula. Pero. Una buena barbacoa tejana, ¿eh? Secretariat sonrió ampliamente mientras le daba un mordisco a su enorme zanahoria. Claro que sí, vamos entonces. Me detuve, con el tenedor a centímetros de mi boca. ¿Ahora mismo? Por supuesto, ¿cuándo si no? Abrí la boca y la cerré con un leve suspiro. Podía intentar argumentar, pero sabía que Secretariat simplemente lo ignoraría. No por mala intención ni nada parecido, era así de terca. Una vez que se le metía una idea en la cabeza, la llevaba a cabo, sin importar los planes que ya tuviera. Por eso la Asociación Americana de Carreras nunca se molestó en intentar reclutarla, era una fuerza imparable. De repente, sentí que alguien tiraba de la manga de mi chándal. Resultó ser Oguri, con los ojos adorablemente entrecerrados mientras intentaba descifrar el inglés con fuerte acento en el que Secretariat había hablado. ¿Qué dijo?, preguntó Oguri. Le expliqué rápidamente lo que Secretariat había dicho, y los ojos de Oguri brillaron. ¿Nos vamos hoy? Contuve un suspiro. Sí, eso no era sorprendente. Sonreí con ironía mientras me giraba hacia la persona sentada al otro lado de la mesa. ¿Qué opinas, Musaka-san? Musaka tarareó mientras arqueaba una ceja, antes de resoplar. Sí, claro. ¿Por qué no?, dijo con pereza, antes de volver inmediatamente a leer el periódico. Contuve una risita ante su desinterés. Y realmente era desinterés. Aunque este viaje era principalmente para Oguri y para mí, quien más había cambiado era Musaka. No sé cuándo empezó exactamente, pero la mayor parte de la tensión que acumulaba se había disipado en algún momento, y ahora parecía un entrenador que llevaba años retirado. Incluso estaba en bata mientras leía el periódico. Por supuesto, yo sabía la verdadera razón por la que últimamente actuaba con tanta indiferencia. Pero como aún no estaba dispuesto a compartir su futuro con el resto del equipo, lo único que pude hacer fue asentir en silencio. Luego me dirigí a los dos últimos miembros del equipo Kitahara para preguntarles su opinión. ¿Qué tal si comemos barbacoa tejana? Bell No Light parpadeó mientras tomaba un sorbo de su café. ¿Barbacoa tejana? Kitahara arqueó una ceja, deteniéndose justo antes de devorar otra salchicha de ternera. ¿Barbacoa? ¿Te refieres a algo parecido al yakiniku? No, del todo, dije. Es básicamente una fuente gigante de carne. Muchísima carne.
Tanta que te dejaría en un coma alimenticio si la comieras demasiado rápido. Sonreí con ironía. Y esto comparado con otras comidas americanas. Así que imagínate la cantidad de comida que será. Bell no se quedó mirando fijamente, antes de sonreír débilmente. Bueno, no puedo negarme si Oguri está tan entusiasmado, ¿verdad? Kitahara soltó una risita. Sí, lo mismo digo. Su expresión se tornó un poco incómoda. Es que, podemos llevárnoslo a casa para comerlo fuera, ¿no? Por si acaso no nos lo terminamos. Le levanté el pulgar y suspiró aliviado. Si es así, claro. Sonrió. Quiero decir, no es que tengamos mucho que hacer hoy. Asentí con la cabeza. Así pues, con la colaboración de todos, el almuerzo de hoy quedó oficialmente decidido, barbacoa tejana. Claro que, como estábamos en Virginia, tendríamos que tomar un vuelo directo si queríamos llegar allí el mismo día. Por suerte, Secretariat tenía toda una colección de jets privados estacionados en su jardín, así que en ese sentido no tuvimos problemas. Por desgracia, una vez que volamos a Texas en uno de los muchos jets privados de Secretariat, mi alivio se desvaneció rápidamente. ¿Y Jehab? La secretaria vitoreó, con una sonrisa de oreja a oreja mientras conducía el jeep sin importarle las leyes de tránsito. Vaya, estos nuevos modelos son cada vez mejores, ¿verdad? Dije débilmente, mi cuerpo aplastado contra mi asiento por la velocidad vertiginosa a la que se movía el jeep. ¿No puedo pelear contigo por eso? Mis palabras se convirtieron en un grito aterrorizado cuando chocamos contra un badén, lo que hizo que las ruedas se levantaran del suelo durante unos segundos antes de que volviéramos a estrellarnos contra la carretera. La miré y, con el rostro pálido, solo pude apretar los dientes. Deseaba fervientemente suplicarle que bajara el ritmo, pero sabía que mis palabras caerían en saco roto. Conseguir que Secretariat me escuchara no era tan difícil, pero pedirle que bajara el ritmo? Eso sí que era prácticamente imposible. Por enésima vez, lamenté en silencio haber aceptado la oferta de Secretariat para convertirme en su aprendiz. Ser entrenada por una Uma Musume reconocida mundialmente era un honor increíble, pero me lo habría pensado 2 veces si hubiera sabido en lo que me estaba metiendo. Y para colmo, yo era el único que sufría. El resto del equipo Kitahara iba en una maldita limusina. Claro, iban muy por detrás de nosotros por la velocidad a la que conducía Secretariat, pero al menos no sentían que les iba a estallar el estómago. Pero el pasado no se podía cambiar, así que solo pude apretar los dientes y contener las lágrimas en silencio mientras seguíamos acelerando por la carretera. Los siguientes minutos transcurrieron de forma agónica, pero finalmente llegamos a Lockhart, la capital del BBQ texano. Afortunadamente, Secretariat redujo considerablemente la velocidad al entrar, y su conducción se volvió mucho más normal para evitar colisiones indeseadas. Solté un suspiro de alivio en silencio, sobre todo porque de alguna manera había logrado contenerme para no vomitar. Tosí débilmente mientras la miraba fijamente. Nunca volveré a viajar contigo, jamás dije, y fruncí el ceño cuando Secretariat soltó una carcajada. Vamos. Eso no es lo peor. Sonrió con picardía. No se preocupen, al final se acostumbrarán al espíritu de los caballitos. Me estremecí. Me dejé caer en el asiento mientras mi cuerpo finalmente se relajaba, dejando que el resto del mundo se desvaneciera en una imagen borrosa. Escuché a algunas personas gritar sorprendidas mientras avanzábamos, tal vez porque reconocieron al hombre que conducía ese maldito jeep. Pero en ese momento no tenía energía para preocuparme por eso. Al cabo de un rato, sentí que el jeep disminuía la velocidad y por fin abrí los ojos. Casi me desmayo de alivio al ver que por fin habíamos parado en un aparcamiento, a tan solo unos minutos de nuestro destino. Oh, ya llegamos, dije con desgana, antes de que una débil sonrisa asomara en mis labios. Sí. Secretariat se rió mientras me daba una palmada en la espalda. Y con palmaditas en la espalda me refería a que me la dio tan fuerte que casi sentí como si me hubiera dislocado unas costillas. Vamos. Muestra algo de entusiasmo. Cortejar. Resopló ante mis respuestas sin vida, aunque luego preguntó, ¿y qué quieres hacer ahora? Tus padres todavía van un poco atrasados.
Señaló con el pulgar hacia la izquierda. ¿Quieres ir a explorar primero? Hace tiempo que no vengo por aquí, pero conozco algunos lugares bastante interesantes por aquí y por allá. Gemí, por favor, solo, déjame quedarme aquí un ratito. Ella sonrió con picardía por un instante antes de encogerse de hombros, de acuerdo. Siseé suavemente mientras miraba fijamente el cielo azul. Por mucho que lo deseara, no era la primera vez que Secretariat me llevaba de paseo. Durante la primera semana de la llegada del equipo Kitahara a Estados Unidos, Secretariat se ofreció a llevarme por su estado natal de Virginia, y como un completo tonto, acepté. Ni siquiera era la segunda vez. Secretariat adoraba todo lo relacionado con la velocidad, lo que significaba que le apasionaban cosas como la Fórmula 1. Le encantaba conducir, y desde que, ingenuamente, acepté su invitación, me convertí en un pasajero a regañadientes cada vez que le daban ganas de dar una vuelta en coche. Y lo que es aún más aterrador, me estaba acostumbrando a su forma de conducir. En las primeras salidas que hicimos, salí del coche tambaleándome como un cadáver andante y vomité todo lo que tenía. Pero ahora, podía resistirme. Las ganas de vomitar no eran tan abrumadoras, y mi cuerpo palpitaba de asco al darme cuenta de que realmente me acostumbraría al llamado espíritu de caballito del que tanto le gustaba hablar a Secretariat. ¡Qué futuro tan espantoso! Secretariat soltó una risita al ver mi expresión de horror, antes de que su rostro se volviera un poco más serio. Entonces, ¿cuál es el plan para tu carrera de debut? Parpadeé ante la repentina pregunta, antes de fruncir ligeramente el ceño. La verdad es que está entre él, Behold de Mille Stacks, y él, Santa Anita Handicap. Secretariat silbó al escuchar mis elecciones, maldita sea, ¿un G1 para tu debut? Eso sí que es atrevido. Levanté una ceja, como si me dejaras intentar algo más. Secretariat parpadeó ante la llamada, antes de sonreír con los dientes al descubierto. Pues no te equivocas. Su sonrisa se agudizó y, por un instante, sentí una poderosa presión sobre mí. Ningún aprendiz mío se conformará jamás con menos. Dijo con absoluta seguridad. Sonreí con tristeza mientras me encogía de hombros. Gracias por la confianza, supongo. La Behold de Mille Stacks, como su nombre indica, era una carrera de grupo 1 de 1 milla sobre pista de tierra. Por otro lado, el Santa Anita Handicap era una carrera de grupo 1 de distancia media, también sobre pista de tierra. Ambas carreras se disputaron en el mismo hipódromo del estado de California. No elegí esas dos carreras solo porque fueran de grupo 1. El caso es que se acercaba el Osaka Ai, y tanto Oguri como Bell no pronto tendrían que regresar a Japón para adaptarse a las pistas de césped japonesas. Mientras tanto, yo me quedaría aquí un mes más, ya que mi sprint Tenoso se celebraría a finales de abril. Eso significaba que esas dos carreras eran las únicas carreras de G1 en las que podía participar antes de que mis dos compañeros de equipo tuvieran que regresar a Japón. Quizás no tenga mucha importancia a la larga, pero quería que vieran mi primera carrera en Estados Unidos en persona. ¿Y? Entonces preguntó la secretaría, ¿hacia dónde te inclinas ahora mismo? Entrecerré los ojos mientras tarareaba. Bell, Santa Anita Handicap, obviamente. Me encogí de hombros. No me importa correr 1 milla, pero me va mejor en carreras más largas. Secretariat se frotó la barbilla mientras reflexionaba sobre mis palabras, antes de sonreír. Pues bien, será él, Santa Anita Handicap, dijo, como si mi participación en esa carrera ya fuera un hecho. Abrí la boca y la cerré con un leve suspiro. Claro, faltaba menos de 1 semana para la carrera, y normalmente inscribirse en tan poco tiempo sería bastante difícil. Pero como Secretariat me apoyaba, dudaba que no lo consiguiera. Lo único que podía hacer era rezar para no haber expulsado accidentalmente a alguna pobre Umamusume de la lista. Sí, probablemente acabo de hacer eso, ¿verdad? Suspiré profundamente mientras dejaba caer mi rostro entre mis manos. Secretariat arqueó una ceja, ¿qué pasa? Volví a suspirar. Capítulo 125, una estrella guía. Varios minutos después, la limusina que transportaba al resto del equipo Kitahara finalmente llegó al mismo estacionamiento donde estábamos nosotros.
Por suerte, para entonces ya me había recuperado casi por completo de aquella horrible experiencia, y los saludé a todos con una sonrisa amable mientras bajaban de la limusina. Así pues, con todo el equipo reunido, finalmente comenzamos a ponernos en marcha hacia nuestro destino. Y debo decir que, aunque seguíamos en el mismo país, la enorme diferencia entre Virginia y Texas era increíble. Obviamente, ya eran finales de los 80, pero la mansión de la Secretaría de la ciudad casi parecía una ciudad moderna, solo que sin rascacielos. ¿Pero aquí? Claro, era un pueblo de antaño y todo eso, pero todo parecía sacado de esas escenas de vaqueros que había visto en las películas. La mayoría de los edificios eran de madera y piedra, y las calles eran principalmente de tierra. Incluso pasamos por una tienda que vendía revólveres mientras caminábamos. Dejando eso de lado, no tardamos en encontrar nuestro destino, un restaurante con un gran letrero que decía Golden Road BBQ. El edificio era más grande que los que lo rodeaban, aunque también estaba construido de madera y piedra. Una pancarta colgaba en la fachada del tejado, pintada con los colores de la bandera estadounidense. En general, todo el lugar resultaba bastante acogedor. Secretariat silbó, vaya, vaya. Parece que ese viejo no mentía sobre esto. Parpadeé al oír lo que dijo. Ese viejo canalla que mencionó Secretariat tenía que ser Manowar, ¿verdad? Eso significaba que Manowar mismo había recomendado ese lugar. Vaya. Eso sí que es un gran elogio. Ella sonrió. Y bien, entremos, dijo, avanzando de inmediato. Giré la cabeza bruscamente hacia ella y abrí los ojos de par en par al darme cuenta de lo que iba a hacer. Me apresuré a avanzar, pero ya era demasiado tarde. ¡Bam! Secretariat abrió las puertas de golpe. Inmediatamente, todos los que estaban dentro voltearon a mirarnos, y un breve silencio se prolongó mientras veían a Secretariat avanzar con total despreocupación. Yo solo pude cubrirme el rostro con las manos, temiendo ya el alboroto que se avecinaba. Y entonces se desató el caos. Y mierda, eso es. La mismísima Gran Roja. Mamá, mira, mira, es Secretariat. Por las diosas, su estatura, esos músculos. Bell nos soltó una risita nerviosa mientras me daba una palmadita en la espalda. Yo, supongo que no es ninguna sorpresa, ¿verdad?, dijo. Después de todo, se trata de Secretariat Sama. Suspiré con cansancio. Sí, tienes razón. Gemí mientras bajaba las manos, respirando hondo al enderezarme. Muy bien. Es hora de afrontar las consecuencias. Respiré hondo y, adoptando la actitud que solía tener como corredor, avancé con aparente confianza. Oguri y Bell no me siguieron de cerca, y Musaka y Kitahara me siguieron inmediatamente después. Pronto algunas miradas se posaron en nosotros, y nosotros también empezamos a llamar la atención. Por un lado, nuestros rasgos nos distinguían fácilmente de la mayoría de la gente, pero el hecho de que siguiéramos a Secretariat también despertó sospechas. Ya oía algunos susurros, pero hice todo lo posible por ignorarlos. Pronto alcanzamos a Secretariat, que había estado leyendo en silencio el menú colgado sobre el mostrador. La mujer adulta sentada detrás del mostrador observaba con la boca abierta, los ojos encogidos por la impresión. No fue ninguna sorpresa. Al fin y al cabo, era prácticamente como si un atleta legendario apareciera de repente en un restaurante familiar cualquiera. ¿Alguna recomendación?, le pregunté, con un tono mucho más neutral ahora que estaba usando mi personaje de héroe. Secretariat arqueó una ceja antes de sonreír. Quiero decir, la falda de res es una elección obvia. Fácilmente un par de libras de eso. Luego tarareó, tratando de recordar las recomendaciones que le habían dado. Creo que también dijo que la salchicha está para morirse, así que probablemente eso también. Entonces eché un vistazo al menú y sonreí levemente. Ya eran 2 platos del menú, que era increíblemente pequeño. ¿Por qué no lo pides todo entonces?, le propuse. Parpadeó y luego sonrió. No, tienes razón. ¿Para qué me molesto en pensar? Colocó suavemente la palma de la mano sobre el mostrador, aunque su inmensa fuerza hizo que todo el mostrador temblara.
Me llevaré 4 libras de todo. La mujer detrás del mostrador tragó saliva. ¿4 libras de todo? ¿Está segura, señora? Secretariat sonrió. Todo. La mujer tragó saliva, pero rápidamente se giró hacia el pequeño agujero que conducía a la cocina y gritó, pedido grande. El pedido grande. 4 libras de todo. Saquen lo mejor de lo mejor. Un coro de gritos le respondió, y tras respirar hondo, la mujer se volvió hacia Secretariat. ¿Algo más, señora? ¿Tienes algún postre? Preguntó, y al ver que la mujer asentía, sonrió con picardía. Tráeme uno de cada. La mujer se sorprendió una vez más, pero esta vez se recuperó más rápido. Muy bien, entonces. Escribió rápidamente algunas notas antes de comenzar a contar 2 libras de, y todo lo que vendrá después. Un momento, señora. La secretaria interrumpió antes de señalarnos con el pulgar, dejemos el conteo para después. También estaré revisando las órdenes de todos ellos. ¿Todos ellos también? Susurró mientras su mirada nos recorría, y se detuvo. Fue entonces cuando se percató de que también estábamos allí, e inmediatamente se dio cuenta de que todos éramos extranjeros. Sin embargo, negó con la cabeza antes de sonreír cortésmente. Entonces haré precisamente eso, señora. De acuerdo. Me dio una palmadita en el hombro, voy a sentarme. No seas tímido, ¿vale? Me estremecí ante la fuerza de su palmada, pero asentí rápidamente. No lo haré. Ella sintió y se fue a buscar su pedido. Respiré hondo mientras estiraba los hombros, haciendo una leve mueca por el dolor que sentía. Pero después, me volví hacia la mujer que estaba detrás del mostrador y sonreí. Disculpe la repentina visita, señora. Mi sonrisa se tornó irónica. Este pequeño viaje también fue un poco repentino por nuestra parte. La mujer parpadeó, claramente sorprendida de oír un inglés tan fluido, antes de negar con la cabeza. No, no. La señora secretaria fue sin duda una sorpresa, pero estoy increíblemente contenta de que hayan elegido este pequeño lugar nuestro. Sonrió cálidamente. Entonces, ¿qué va a pedir, señorita? Asentí. Quiero media libra de falda de res y 1/4 de libra de todo lo demás, dije, antes de tararear. Y supongo que también tomaré un poco de pudín de plátano. La mujer asintió y luego gritó mi pedido a la cocina. Por supuesto, mi trabajo aún no había terminado. Oguri, Belno y Kitahara no hablaban ni entendían bien inglés, así que me quedé allí para hacer de traductor. Las órdenes de Belno y Kitahara imitaban las mías, mientras que Oguri copió inmediatamente la gigantesca orden de la secretaría. Por suerte, Musaka hablaba inglés bastante bien, así que cuando terminé de traducir para Belno, fui inmediatamente a buscar mi pedido. Solté un leve suspiro al ver el enorme tamaño de lo que acababa de pedir, e inmediatamente supe que no iba a poder terminármelo todo. De todos modos, me dirigí a la mesa donde estaban sentados los demás. Ya estaban comiendo y, a juzgar por sus expresiones, parecía que la sugerencia de Manowar no carecía de fundamento. ¡Qué falda de res tan buena!, exclamó la secretaria mientras devoraba medio kilo de falda de res. Esa abuela es demasiado vieja para su propio bien, pero su lengua todavía está en forma. Oguri no entendió ni una sola palabra de lo que dijo Secretariat, pero no le hizo falta. Asintió con entusiasmo y se comió una salchicha entera de un bocado. Incluso Belno y Kitahara, cuyo apetito no era ni de lejos tan grande como el de Oguri, devoraban sus platos con avidez. «Tienen que traer esto a Tokio», exclamó Kitahara, sonriendo de oreja a oreja mientras se untaba los labios con la salsa barbacoa. Belno asintió con la cabeza mientras le daba un bocado a sus costillas de cerdo. Los observé a todos durante un buen rato, antes de suspirar y sentarme. Me quedé mirando mi plato un buen rato, intentando decidir con cuál empezar. Finalmente me decidí por la falda de ternera, y mis ojos se abrieron de par en par al probar un trocito que había cortado. «Está bastante buena», dije en voz baja. No soy para nada un experto en gastronomía, pero incluso yo pude apreciar el sabor.
Era bastante intenso, y la cantidad de especias en ese único bocado me hormigueaba la lengua, pero ya sentía que se me hacía agua la boca al contemplar el resto del plato. Aún así, a pesar del hambre que sentía, mantuve el ritmo mientras devoraba lentamente mi plato. Sabía que mi actitud tan formal y correcta desentonaba, pero era una consecuencia de mi imagen de héroe. Si no la hubiera usado, probablemente me habría quedado paralizado de vergüenza ante todas las miradas que atraíamos. Pero justo cuando estaba a punto de pasar a las costillas de cerdo, me fijé en algo por el rabillo del ojo. Una joven Umamusume asomaba la cabeza por la puerta que daba a la cocina, con su mechón de pelo castaño claro aplastado contra el marco, y sus brillantes ojos azules centelleando de curiosidad. Parpadeé un instante, confundida por lo familiar que me resultaba, pero no fue hasta que vi las estrellas verdes detrás de sus orejas de Umamusume que me di cuenta de quién era. Era Taiki Shuttle. O, para ser precisos, una versión más joven de ella. Mi cuchillo casi se me resbaló de las manos por la sorpresa, pero apenas logré sujetarlo. Aún así, mi sorpresa no pasó desapercibida para la niña, y pronto nuestras miradas se cruzaron. Por un momento, me preocupó que el joven Taiki pudiera correr de vuelta a la cocina, tal vez temeroso de encontrarse de repente con mi mirada. En cambio, los ojos de Taiki brillaron y, con una sonrisa radiante, corrió hacia mí. «¡Guau! Eres tan bonita, hermana mayor». Golpear. Apenas pude contener las ganas de chillar cuando la oí llamarme así con una voz tan dulce, pero respiré hondo y me recompuse rápidamente. «Buenas tardes, jovencita». Sonreí con calma. «Soy Blossom Star». «¿Puedo saber quién eres?». Taiki parpadeó ante mi educado discurso, pero luego sonrió. «¿Yo?». «Soy Taiki Shuttle, encantado de conocerte también, hermana mayor». Capítulo 126. Se una estrella guía. «Soy Taiki Shuttle, encantado de conocerte también, hermana mayor». Golpear. Siseé en voz baja mientras me recostaba. Ver a una Taiki Shuttle más joven ya me hacía sentir bien por dentro, pero que me llamara hermana mayor. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba, y no tenía nada que ver con todo el colesterol que había consumido en esta comida. Aún así, logré esbozar una leve sonrisa y, tras un instante de vacilación, extendí la mano y le acaricié la cabeza. «Taiki Shuttle, ¿dices? ¡Qué valiente eres!». Taiki pareció confundida, pero finalmente infló el pecho ante el halago. «¿Debo suponer que este establecimiento pertenece a tu familia?». Taiki asintió con entusiasmo. «MHM. Mamá y papá están en la cocina ahora mismo, y la tía es la que está saludando a todos». Un negocio familiar, ¿eh? Secretariat sonrió. «Este lugar está bastante bien, tus padres lo tienen todo bajo control». Taiki soltó una risita. «Cierto, el brisket de mamá y papá es el mejor de la ciudad». Sonreí con ironía. Al ver la naturalidad con la que Taiki y Secretariat conversaban, era evidente que Taiki no tenía ni idea de quién era Secretariat. Y menos mal, porque ver a Taiki reírse mientras Secretariat la subía a sus hombros era de lo más tierno. Aún así, el destino fue sin duda algo interesante. ¿Quién iba a imaginar que esta joven amante de la barbacoa se convertiría más tarde en una corredora que dominaría las carreras de la milla en Japón, llegando incluso a ser incluida en el Salón de la Fama de Japón? «¿Y tú, hermana mayor de pelo blanco, también te gusta la carne asada?», preguntó Taiki. Pero Oguri no entendía inglés y solo pudo mirarla confundida, deteniéndose a mitad de camino mientras devoraba su siguiente libra de costillas de cerdo. Sonreí al transmitirle la pregunta de Taiki en japonés, y los ojos de Oguri brillaron de inmediato al levantar un enorme trozo de falda de res. «Delicioso. Mi querido amigo parece estar de acuerdo contigo», dije. «Sí», otra integrante del equipo de brisket, exclamó, antes de hacer una pausa e inclinar la cabeza, pero ¿por qué no entendió lo que le estaba diciendo? Solté una risita. «Me temo que no entiende inglés con la misma fluidez que nosotros». Corté otro pequeño trozo de falda de ternera mientras sonreía. «Venimos del extranjero, ¿sabes? Concretamente de un país muy al este». «Guau, así que sois extraterrestres, hermana mayor».
Algunos de los otros clientes se rieron de las palabras de Taiki. Yo también me reí un poco. No, no. Con cuidado, bajé a Taiki de los hombros de Secretariat, y ella me hizo un gesto de aprobación con el pulgar mientras volvía a devorar su comida. Un extraterrestre viene de más allá del cielo. Por desgracia, nosotros solo hemos llegado de más allá de los mares. Más allá del mar, repitió, con los ojos brillando de asombro, qué guay. Tropezó hacia mí, saltando con entusiasmo mientras intentaba subirse a mi regazo. ¿Cómo es tu casa, hermanita? Tarareé. Esa es una pregunta difícil de responder, dije, fingiendo pensar. Resoplé levemente mientras Taiki seguía intentando trepar por mi pierna, y finalmente la levanté y la coloqué sobre mi regazo. Al igual que tu casa, la mía también es bastante diversa. Es difícil describirla por completo. Oguri me miró con total asombro al ver a Taiki acomodarse en mi regazo, pero yo solo sonreí mientras le acariciaba la cabeza. Veamos. Mis ojos se suavizaron al recordar Kasamatsu. Vengo del pueblo de Kasamatsu. Es un pueblo pequeño, con un río que lo atraviesa por el extremo sur. Un río. Taiki frunció el ceño profundamente mientras se llevaba los puños a los lados de la cabeza en un gesto sorprendentemente familiar. Un río es un montón de agua en movimiento, ¿no? Eso es precisamente lo que es un río. La elogié mientras le acariciaba la cabeza, y Taiki soltó una risita. Mientras tanto, Oguri tenía la mirada perdida, olvidando por completo su comida. Sentada a su lado, Belno soltó una risita irónica mientras le daba una palmadita reconfortante en el hombro. De todos modos, Taiki se había integrado perfectamente al grupo, así que seguí comiendo mi plato de barbacoa poco a poco. De vez en cuando hacía alguna pregunta, y siempre que quería hablar con Oguri o Belno, tenía que intervenir y traducirles. Y al cabo de un rato, el ambiente en el restaurante finalmente volvió a la normalidad. El hecho de que Secretariat estuviera comiendo con ellos seguía siendo innegable, pero la mayoría de las miradas se habían apagado con el tiempo. Al menos, hasta que Taiki hizo esa pregunta inevitable. ¿Están juntas en un equipo?, preguntó Taiki, con los ojos brillantes al darse cuenta de eso. ¿Eso significa que compiten mucho? Inmediatamente, muchas miradas se posaron en nosotros una vez más, y mi cola se puso rígida al sentir sus ojos clavados en mí. Tragué saliva en silencio mientras recuperaba mi personalidad de héroe y sonreí con confianza mientras le acariciaba la cabeza. En efecto. En Japón, nos conocen como el equipo Kitahara, y todos somos estudiantes de último año que estamos a punto de comenzar nuestro tercer año. Taiki me miró con asombro, y no pude evitar sonreírle también. Sabía que la mayoría de las Umamusume deseaban convertirse en corredoras cuando crecieran, pero ver a una niña tan pequeña mirándome con tanta admiración me conmovió. Sin embargo. Así que son corredores, con razón se están llenando. Equipo Kitahara, ¿te suena familiar? ¿No es ese el que venció a Oubayur Master hace unos meses? Tienes razón, ¿acaso ese de pelo gris no quedó en primer lugar? Un momento, eso no significa que los que están sentados al lado del Gran Rojo. En cuanto se mencionó al equipo Kitahara, nuestras identidades quedaron al descubierto. Quizás aún no habíamos competido en Estados Unidos, pero la Copa de Japón, que se había celebrado hacía apenas unos meses, había sido un acontecimiento trascendental. A estas alturas, prácticamente todo el mundo sabía al menos algo sobre el resultado de la Copa de Japón. Lo que significaba que Oguri y yo éramos nombres conocidos en todo el mundo. Respiré hondo para calmar mis nervios. ¿Tú también quieres correr, Taiki? Pregunté lo obvio. Y, naturalmente, Taiki le devolvió una alegre sonrisa. Por supuesto, correr se ve genial. Sonreí levemente. Y lo harás, dije con absoluta seguridad. Un día, galoparás sobre tierra y césped, y le mostrarás al mundo el poder que siempre ha estado dentro de ti. Taiki ladeó la cabeza. Se sonrojó, ¿de verdad lo crees? Estoy seguro de ello. Quizás su resistencia no era la mejor, pero cuando corría en la milla o en la carrera de velocidad, dominaba. En sus 13 carreras, solo había perdido 2 veces, y nunca había quedado por debajo del tercer puesto.
Puede que el juego y el anime la retrataran como una chica estadounidense estereotípica, pero su fuerza era innegable. Era imposible no tener confianza en su futuro. Y quizás Secretariat también lo sintió, porque en el momento en que notó mi confianza en ella, sus propios ojos se entrecerraron con intriga. Taiki rió tímidamente, sus orejas se movían con evidente alegría mientras balanceaba las piernas. Si mi hermana mayor lo cree así, haré lo mejor que pueda. Sonreí, aunque luego le advertí, recuerda no cansarte, dije, haciendo una mueca al sentir que volvía a aparecer ese picor persistente en mis pies. Todavía eres demasiado joven para un entrenamiento intenso. Taiki asintió, estaré a salvo, hermana mayor. Asentí con la cabeza mientras le daba otra palmadita en la cabeza. Eso está bien. Ahora bien, sonreí tímidamente mientras señalaba mi bandeja de barbacoa. Aunque me dé vergüenza admitirlo, dudo que pueda terminar todo esto. Si quieres, ¿te gustaría acompañarme en este reto? Taiki parpadeó. Endeogua. Mis labios se crisparon, ¿te gustaría comer conmigo? Los ojos de Taiki brillaron ante la oferta, y sonrió radiante, por supuesto. Así que reanudé mi tarea de preparar mi aparentemente interminable plato de barbacoa, aunque esta vez con un pequeño Taiki Shuttle que me ayudó en esta gran batalla. Mientras tanto, Oguri Cap parecía estar a punto de caer en coma. Sentado a su lado, Bell no solo pudo suspirar. Capítulo 127, una estrella guía. Un rato después, finalmente logré terminar mi parrillada con la ayuda del pequeño Taiki Shuttle. Ya sabía que terminarla de una sola vez era imposible, pero no pude evitar sentir vergüenza al ver que Taiki se había comido más de la mitad, demostrando que mi estómago era más pequeño que el de un niño. Dejando eso de lado, todos los demás terminaron de comer poco después. Secretariat y Oguri terminaron fácilmente su propio plato, mientras que Bell no. Kitahara y Musaka optaron por llevarse la comida que no habían terminado a casa. Y después de devolver nuestros platos ahora vacíos, pronto nos marchamos. Y fue entonces cuando se desató el caos. Quizás al ver que habíamos terminado de comer, algunos clientes se acercaron a saludar a Secretariat. Pronto, otros hicieron lo mismo. Y poco después, todos los clientes que habían estado adentro estaban afuera, aprovechando la oportunidad para saludar al mayor Umamusume de Estados Unidos. Pero ahí no terminó todo, ni mucho menos. Al percatarse del alboroto, algunos peatones se acercaron para ver qué sucedía, y en cuanto vieron que se trataba de la mismísima Secretariat, no tardaron en unirse a la celebración. Y antes de darnos cuenta, medio pueblo se había congregado frente al restaurante Golden Road BBQ, con Secretariat en el centro del caos. La mismísima Big Red estaba encantada de recibir tanta atención, disfrutando de los elogios y halagos que le prodigaban. Afortunadamente, gracias a que Secretariat acaparaba toda la atención, el equipo de Kitahara pudo escabullirse sin demasiados problemas. Kitahara suspiró aliviado una vez que se alejaron lo suficiente de la multitud, que seguía creciendo. Por las diosas, qué multitud tan grande, susurró, sonriendo con ironía mientras se quitaba la gorra. Es un auténtico tsunami de gente. Incluso Rob Paysan acabaría aplastado si se metiera en medio. Es Musaka, imbécil, gritó Musaka mientras blandía su bastón contra Kitahara, y su expresión se volvió aún más furiosa cuando Kitahara esquivó hábilmente su golpe. Estados Unidos da miedo, dijo Belno, con el rostro ligeramente pálido al ver a la multitud reunida alrededor de Secretariat. Para entonces, ya había cientos de personas. Solo Oguri parecía completamente imperturbable, y eso se debía únicamente a que sus ojos permanecían fijos en mí. Y, en concreto, en la pequeña mano que sostenía. Los ojos de Taiki parpadearon confundida al ver el gran alboroto. ¿Qué está pasando?, preguntó, ¿es famosa la hermana mayor? Sin duda lo es, dije con suavidad, su nombre es Secretariat. Inclinó la cabeza, Secre. ¿Secretaria? Resoplé levemente, aunque logré contener la risa. No, es Secretariat, no Secretary. Sonreí levemente al ver a Secretariat alzar a una joven, probablemente una fan, sobre sus hombros con una enorme sonrisa. También la llaman la Gran Roja.
Los ojos de Taiki se abrieron de par en par ante eso. ¿La hermana mayor es la super Wayuma Musume de la que le gusta hablar a mi mamá? Parpadeé. Sí, lo es, dije finalmente, sonriendo levemente. Supongo que no debería haber esperado mucho más. Taiki aún era joven y no parecía importarle mucho la fama ni nada por el estilo. Así que no era tan descabellado que solo reconociera a Secretariat como el ídolo de su madre. De repente, oí pasos apresurados que se acercaban, y pronto oí a una mujer gritar, «Taiki. ¿Dónde estás, nena?» Las orejas de Taiki se movieron al oír eso, y sonrió radiante mientras gritaba, «Estoy aquí, mamá». El grito de Taiki se convirtió en un faro, y poco después, una Umamusume adulta se acercó a nosotros. Sus rasgos eran similares a los de Taiki, solo que con el pelo más largo recogido en una trenza y el pecho cubierto por un delantal manchado. Los ojos azul celeste de la mujer se suavizaron con alivio al ver a Taiki sosteniendo mi mano, y sonrió. Oh, gracias a Dios. Creí que mi bebé había desaparecido. Negué suavemente con la cabeza. Disculpe, señora. No era mi intención causar tal susto. La mujer parpadeó antes de soltar una carcajada. No, no. No has hecho nada malo, muchacha. Solo estoy haciendo el tonto. Se rió entre dientes mientras miraba a la enorme multitud reunida alrededor de Secretariat. Casi me da un infarto cuando oí que la señora Secretariat iba a visitar mi pequeño restaurante de barbacoa. Luego parpadeó. Ah, claro. Me llamo Red Muffin. Solo llámame Muffin. Asentí con la cabeza mientras me llevaba una mano al pecho. Y yo soy Blossom Star. Es un honor cenar en su establecimiento, señora. Ay, qué pena. No es para tanto, chica. Entonces hizo una pausa mientras asimilaba lo que acababa de decir. Espera un momento. ¿No eres tú la que quedó tercera en la Copa de Japón hace unos meses? Sonreí cortésmente, así es. Luego le di una palmadita en el hombro al distraído Oguri, este de aquí es Oguri Cap, quien se llevó la corona. Muffin jadeó al comprender finalmente lo que sucedía y se tambaleó ligeramente. ¡Ay, Dios mío! Pensar que alguna vez tendría tanta suerte. Sus ojos se entrecerraron con preocupación. ¿Pero te lastimaste después de eso? ¿Estás segura de que caminar por ahí es una buena idea? Negué suavemente con la cabeza. No hay de qué preocuparse. Oguri y yo ya nos hemos recuperado. Sonreí. De hecho, correré en el Santa Anita Handicap dentro de unos días. Muffin le devolvió la sonrisa, entonces me aseguraré de animarte. Asentí con la cabeza y sonreí, antes de acariciar suavemente la cabeza de Taiki. Bueno, creo que es hora de que nos separemos, Taiki, dije, mirando cómo Secretariat comenzaba a dispersar a la multitud, probablemente preparándose para regresar al estacionamiento donde habíamos aparcado. Me temo que nuestro tiempo aquí ha terminado. Y debo regresar para prepararme para mi próxima carrera. Las orejas de Taiki se agacharon cuando dije eso, pero pronto se animó de nuevo al oír que estaba a punto de correr. ¿Correrás aquí, hermanita? Asentí, correré en una pista en California, pero podrás presenciar el momento a través de una grabación televisada. Hice una pausa por un instante antes de volverme rápidamente hacia la madre de Taiki. Las carreras aquí sí se televisan, ¿verdad? La mayoría de las carreras clasificadas lo son. Ella lo confirmó. Tararé, como ya te dije, puedes verme en directo por televisión. Así que solo tienes que esperar. Taiki parecía un poco decepcionada de que yo no estuviera compitiendo aquí específicamente, pero pronto sonrió. Entonces te animaré, hermana mayor. Asentí con una leve sonrisa y, tras darle a Taiki un último abrazo, la devolví a su madre. Nos marchamos ahora, señora. Hice una reverencia. Que las bendiciones de la diosa estén con usted. Muffin sonrió dulcemente. Ya lo hice, cariño. Tomó a Taiki en brazos y le acarició suavemente la cabeza. Bueno, di adiós, bebé. Adiós, hermanita. Exclamó Taiki mientras Muffin la llevaba de vuelta al restaurante de barbacoa.
Le devolví un pequeño saludo con la mano mientras veía a su madre llevársela, y una vez que estuvieron lo suficientemente lejos. Suspiré con cansancio al despojarme por fin de la fachada en la que me había apoyado durante los últimos minutos. Musaka resopló al verme agacharme y gemir. ¿Por fin has vuelto, chica? Sí, sí, susurré, pasándome la mano por la cara. Tenía muchas ganas de hablar con Taiki con normalidad, pero con la multitud mirándome, instintivamente adopté mi actitud heroica como mecanismo de defensa, y al final, habría sido incómodo si hubiera vuelto a ser yo misma. Por Dios, ojalá la percepción que Taiki tiene de mí no se transforme en algo aún más extraño para cuando nos volvamos a ver. De repente, sentí una mano reconfortante en mi hombro y me giré para ver que era Oguri. Le devolví una débil sonrisa. Siento no haberte hablado en todo ese tiempo, dije con un leve suspiro. Simplemente no quería decepcionar a Taiki-chan durante todo ese rato. Oguri se quedó mirando un momento antes de asentir. Está bien. Esa chica era linda. Mi sonrisa se amplió. ¿Verdad? Mis mejillas se sonrojaron ligeramente al recordar cómo Taiki me llamaba a su hermana mayor una y otra vez. Es tan linda. Oguri tarareó suavemente mientras me veía derretirme físicamente debido a la ternura de Taiki, antes de que de repente hablara. ¿Quieres tener hijos? Me atraganté al oír lo que dijo Oguri y rápidamente me giré hacia ella con una expresión de absoluto horror. Oguri ladeó ligeramente la cabeza, confundida por mi expresión de horror. Y no fui la única. Bell no se quedó paralizada mientras asimilaba lo que Oguri había dicho, antes de que su rostro se enrojeciera por completo. Kitahara, que había estado mirando a su alrededor, a los edificios cercanos, tropezó y cayó de bruces al oír lo que Oguri dijo. Incluso Musaka se giró para mirar a Oguri en completo silencio, con la boca ligeramente abierta. Mis mejillas se sonrojaron al mirar fijamente esos brillantes ojos azules. ¿Qué pasa con la pregunta? Oguri parpadeó mientras ladeaba la cabeza. Parecía que te lo habías pasado muy bien con ella, dijo. Parpadeé y suspiré al darme cuenta de lo que quería decir. Ah. Así que eso era lo que querías decir, dije, riendo débilmente. Quiero decir, todavía falta mucho para eso, ¿sabes? Al fin y al cabo, seguimos siendo adolescentes. Incluso entonces, mi mente no podía evitar imaginar ese posible futuro. Casi podía visualizarlo, nosotros dentro de una década, convertidos oficialmente en pareja para el resto de nuestras vidas, con un hijo de 2 años que habíamos adoptado y al que ahora llamábamos cariñosamente como nuestro. Mis mejillas, que ya estaban rojas, se sonrojaron aún más, y rápidamente me di una bofetada en las mejillas mientras intentaba librarme de esa extraña fantasía que había imaginado. Al final, solo pude gemir suavemente mientras me cubría el rostro con las manos. Y al hacerlo, no me di cuenta del brillo en los ojos de Oguri mientras me veía derretirme de vergüenza, ni tampoco noté cómo se acercó sutilmente, dejando que su cola se enroscara alrededor de mi pierna. Bell no sin duda lo notó, y combinado con las palabras previas de Oguri, la estimulación provocó que el gran general divino finalmente cayera inconsciente. Musaka solo suspiró y murmuró entre dientes. Capítulo 128, una estrella guía. Horas después, tras otro viaje agotador en el jeep y un vuelo en jet que, por suerte, fue agradable, finalmente regresamos a la mansión de Secretariat. Después de eso, no pasó gran cosa, simplemente volvimos caminando a casa, y como la Santa Anita Handicap estaba a solo unos días. Secretariat solo me dio un entrenamiento ligero antes de decirme que descansara el resto del día. Por eso estaba tumbado en la cama, mirando fijamente al techo sin pensar en nada. Ni siquiera ahora había encontrado un pasatiempo que me enganchara durante más de un par de semanas, lo que me dejaba con poco que hacer cuando tenía tiempo libre. Normalmente me molestaría bastante, pero hoy no. Quizás fue la barbacoa y la cantidad de colesterol que había ingerido, o tal vez la reunión con un joven bailarín de Taiki. Pero fuera lo que fuese, no sentía la necesidad de hacer nada ahora mismo. Así que lo único que pude hacer fue reflexionar. La Santa Anita Handicap es una carrera de 2000 metros que se disputa sobre una pista de tierra y es exclusiva para corredores mayores.
Se celebra en el Parque Santa Anita en Arcadia, California, y se considera una de las carreras más importantes de la temporada de invierno-primavera. Sobre todo porque el premio en metálico para el ganador era bastante elevado para una carrera que se celebra tan temprano en el año. Además de ofrecer una gran suma de dinero, también fue una de las primeras carreras G1 del año, lo que la convirtió en un evento ideal para que dos Umamusume que habían dominado durante sus años en la Classic volvieran a enfrentarse. Al parecer, esto era tan común que se convirtió en el lema de la carrera. Así que investigué un poco para ver si había alguien a quien debía prestar atención. Pero aparte del favorito actual para ganar, un Umamusume llamado Nasr el Arab, la mayoría de los demás corredores no eran nada del otro mundo. Es decir, la mayoría de los Umamusume estadounidenses eran generalmente más fuertes que los japoneses, pero incluso así no representaban una gran amenaza. Pero sí encontré a alguien interesante durante ese tiempo. Mientras revisaba otras carreras durante marzo, encontré un nombre sorprendentemente familiar, que correrá en el próximo San Felipe Stacks. Número 7, Silencio Dominical. Cuando vi ese nombre por primera vez, casi se me cae el portapapeles que tenía en la mano. Decir que me sorprendió descubrir que Sunday Silence existía sería quedarse corto. Puede que una versión Umamusume de Silent Sunday no haya aparecido en los juegos ni en el anime, pero cualquiera con un mínimo interés en la mitología sabría quién era Sunday Silence. Conocido como el padre de los padres en Japón, era un caballo de raza americana que engendró muchas leyendas. Una lista que incluye leyendas como Agnes Tachón, Manhattan Café, Silent Suzuka, Special Week, y muchas más. Su impacto en el mundo de las carreras de caballos japonesas fue tan enorme que prácticamente transformó el deporte en sí. Pero a esa sorpresa le siguió la confusión, porque si bien técnicamente no existía una versión de Sunday Silence en el Umamusume original, había un ser que se daba a entender que era Sunday Silence. En concreto, el amigo fantasma del Manhattan Café. Lo cual era confuso, por decirlo suavemente. Si Sunday Silence existiera realmente como una Umamusume, ¿quién sería la amiga invisible de Manhattan Café? ¿O acaso no tendría ninguna? Y parecía que mi sistema también estaba de acuerdo conmigo, ya que creó toda una misión a raíz de ello. ¿Misión, una extraña disonancia? El héroe ha notado una extraña discrepancia con respecto a una Umamusume llamada Silencio del Domingo. Aunque el mundo seguía su curso con normalidad, nubes oscuras se cernían sobre el cielo, como si un destino terrible aguardara. Tarea: alterar el curso del destino de Sunday Silence. Recompensa: persígueme, más 200 SP. Fracaso: el destino toca la campana. Fruncí el ceño profundamente mientras apartaba el panel, suspirando levemente y sumido en mis pensamientos. La misión en sí no me sorprendió mucho, mi sistema rara vez me asignaba misiones. El hecho de que hubiera detectado mi confusión respecto a Silent Sunday tampoco era extraño, ya que así era como comenzaban la mayoría de mis misiones. No. Lo que realmente me impactó fue que el fracaso tuviera consecuencias. Y más aún, las palabras eran inquietantes. El destino toca su campana, puede sonar vago, pero no fue difícil deducir su verdadero significado. Y es que, no sé. Sabía que mi sistema se llamaba literalmente Sistema de Héroes Umamusume y todo eso, y que mi personaje de carrera se inspiraba en héroes clásicos de fantasía, pero nunca esperé jugar a ser un héroe en la vida real. ¿Cómo demonios iba a evitar ese terrible destino del que hablaba la misión? Apreté los dientes mientras me pasaba la mano por el pelo. Incluso ahora, después de días de reflexionar sobre ello de vez en cuando, todavía no había llegado a una conclusión sobre qué hacer. Desde luego, no ayudaba el hecho de que fuera a regresar a Japón a principios de abril, ya que planeaba correr en el Sprint Tenno-So, lo que significaba que tenía un plazo muy ajustado. Estrella. Parpadeé y solo entonces me di cuenta de que Oguri había entrado en nuestra habitación compartida sin que yo lo notara. Ah, Oguri. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Qué ocurre? Abrí la boca un instante para decirle que no pasaba nada, antes de cerrarla. Puede que Oguri no fuera la más brillante, pero eso no significaba que no fuera perspicaz.
Detectaba mis mentiras con facilidad, y con el paso del tiempo, su habilidad para hacerlo había mejorado notablemente. Finalmente, suspiré mientras palmeaba el espacio a mi lado. Ella aguzó el oído por un instante, pero tal vez percibió mi mal humor, su expresión volvió a la normalidad mientras permanecía a mi lado. Es, como lo explico, comencé, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación. Bueno, está bien. Hipotéticamente, si quisiera salvar a alguien de un peligro que desconozco, ¿cómo lo haría? Suspiré con cansancio mientras me agarraba el pelo. Es decir, no sé nada de esa persona ni de su vida, pero sé que si no hago nada, le ocurrirá algo malo. Sonreí con ironía mientras me volvía hacia ella. Lo siento, esto probablemente suena. El resto de mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta al ver su expresión. Oguri no mostró ni rastro de incredulidad, y sus ojos se clavaron en los míos con una claridad implacable. ¿Así que no sabes nada de ellos?, preguntó ella. No, dije con sinceridad, teniendo en cuenta que en realidad no sabía cómo era el silencio dominical en este mundo. Prácticamente nada. Ella asintió. ¿Es una Uma? Sí. Oguri asintió una vez más, como si hubiera llegado a una gran conclusión. Luego, se acercó y me tocó la mejilla. Entonces corre con ella, dijo, sonriendo levemente. Me detuve un instante y luego aguzé la vista al considerar la posibilidad de ese escenario. Competir contra ella sería imposible, dado que el San Felipe Stacks del domingo era exclusivo para caballos de carreras clásicas. Por otro lado, si no recuerdo mal, Sandy Silence era estudiante de la Academia Trasen de Kentucky. Podría conseguir fácilmente la ayuda de Secretariat para visitarla, tal vez con la excusa de que estaba buscando posibles Trasens a las que pudiera asistir para mi próximo año compitiendo en Estados Unidos. Y mientras estuviera allí, podría encontrarme accidentalmente con Sandy Silence. Sí, eso funcionaría sin duda. Solo tenía que convencer a Secretariat, pero la verdad es que no fue tan difícil. A esa mujer le encantaba viajar a todo tipo de lugares. Mientras tanto, Oguri, recostada a mi lado, sonrió dulcemente al ver que la duda en mi rostro finalmente se disipaba, y fue testigo de esa familiar y ardiente determinación. Luego bostezó, acercándose un poco más a mí, y sus manos rodearon mi brazo inconscientemente. Me sonrojé un poco, pero luego sonreí. Lo siento. Probablemente estés un poco cansada, ¿eh? Oguri murmuró mientras apoyaba la cara en mi manga, y yo me reí entre dientes mientras le daba una palmadita en la cabeza. Sí, no me extraña. Después de todo, esa barbacoa tejana estaba bastante llena. ¿Tú también te vas a dormir?, preguntó Oguri en voz baja. Me encogí de hombros. No veo por qué no. Sonreí. No hay mucho más que hacer que descansar. Después de todo, se acerca mi carrera. Oguri tarareó. Vas a ganar. Susurró, mientras sus orejas se agachaban aún más al sentir sueño. Y una vez que Oguri se durmió, sonreí suavemente mientras le acariciaba la cabeza. Sí, dije, moviéndome un poco para estar más cómodas. Lo haré. Así que mírame, Oguri. Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos de nuevo al Parque Santa Anita. En este preciso día, celebramos el prestigioso Santa Anita Handicap. La multitud vitoreó al son de una sinfonía de trompetas, el repentino y fuerte sonido provocó que los pájaros cercanos entraran en pánico y huyeran en bandadas. Al oír a la multitud entusiasmada, el locutor, que estaba sentado junto a una mesa colocada no muy lejos de la pista, sonrió mientras comenzaba a presentar a todos los corredores. Nuestro favorito de hoy. Un corredor increíble que logró una magnífica victoria en el G1 del año pasado, Oak Tree Invitational, un bromista poderoso pero juguetón. No, 3, Nasr El Arab. Nasr El Arab entró a la pista, luciendo un atuendo G1 que resaltaba la musculatura de sus brazos y piernas. La atlética Uma Musume sonrió con entusiasmo al pisar la pista, y el público la animó mientras ella lo saludaba. Tras anunciar a la favorita, el locutor continuó con los demás corredores que participaban en la carrera.
No despertaron tanto entusiasmo como Nasr al pisar la pista, pero el público los animó igualmente. Y entonces, se pronunció un nombre conocido. Ahora llega una sorpresa total. Se unió literalmente en el último minuto, un corredor que vino de Japón, que logró el tercer lugar en la Copa de Japón del año pasado, que sacudió el mundo. La sexta favorita, la número 9, Blossom Star. Una Uma Musume subió a la pista, ataviada con telas blancas que recordaban el atuendo de un héroe. Una estrella dorada colgaba de su oreja izquierda, brillando bajo la luz del sol. Sus brillantes ojos azules resplandecían con una intensidad inquietante, dejando tras de sí una fina estela al caminar. Los murmullos comenzaron de inmediato entre la multitud. Naturalmente, la mayoría conocía la Copa de Japón del año pasado y la increíble escena que se había vivido. Fue allí donde toda la humanidad presenció por primera vez el asombroso dominio de una Uma Musume, y en esa carrera vieron 3. Y que esta edición haya ocupado el tercer lugar durante el mismo. Blossom Star, susurró Nasr, antes de esbozar una sonrisa maliciosa, definitivamente no es ninguna punk. Entrecerró los ojos, parece que esta carrera no va a ser fácil. Sonreí con serenidad, fingiendo no percatarme del alboroto a mi alrededor mientras caminaba hacia la puerta que me habían asignado. Una vez dentro, cerré los ojos y respiré hondo, esperando ese momento crucial. Sentía las miradas curiosas que se dirigían hacia mí, pero no les presté atención. No necesitaba distracciones. Después de todo, la persona que amaba me estaba mirando desde el público. Y no había manera de que pudiera ofrecer algo menos que lo mejor de mí. Muy bien, amigos, ya es hora de que empiece la carrera. Capítulo 129, una estrella guía. Muy bien, amigos, ya es hora de que empiece la carrera. Mientras el mundo se sumía en el silencio, abrí los ojos y contemplé la pista. Era principios de marzo, el invierno se fundía lentamente con la primavera y el entorno lo reflejaba. Los árboles, antes desnudos, comenzaban a recuperar sus hojas. El césped del interior de la pista, que serpenteaba, volvía a crecer. El aroma del frío invernal se mezclaba con el aroma terroso de la inminente carrera. Y sin darme cuenta, una sonrisa se dibujó en mi rostro, asomándose a pesar de la imagen de héroe que había adoptado. No pude evitarlo, el fuego ardiente que me consumía por dentro se negaba a extinguirse. Porque, por primera vez, sentí algo al regresar a las vías. Nací con un error, eso era un hecho. A pesar de ser una Uma Musume, nunca sentí verdadera pasión por correr. Esa supuesta necesidad de correr que muchas Uma experimentaban era una sensación desconocida para mí, e incluso ahora, todavía no la comprendo del todo. Pero mientras estaba de pie frente a la puerta, contando los segundos que faltaban para que se abriera, empecé a comprender mejor esa anticipación. Después de meses de ausencia, sentía una creciente emoción ante la posibilidad de volver a correr una carrera y de hacerlo con la persona que amo entre el público. Por lo tanto, dar menos del máximo sería inaceptable. Estallido. Y allá van. Las puertas se abrieron de golpe y los 13 corredores quedaron atónitos cuando salí disparado hacia adelante, acelerando tan rápido que para quienes no me observaban con atención, casi parecía una mancha borrosa. Incluso Nasr el-Arab, que me había estado observando con cautela desde su propia puerta, no pudo evitar mirarme con los ojos muy abiertos mientras me lanzaba a casi máxima velocidad, dejando a todos atrás de inmediato. Y yo, qué loco de remate, amigos, Blossom Star corre hacia adelante como un artista del escape. Por las diosas, está dejando a todos atrás. No. Aún no había terminado, señor locutor. Respiré hondo otra vez y, en ese instante, sentí esa fuente de fortaleza en mi pecho, el contenedor metafísico de todas mis habilidades. Metí la mano en ella y me aferré a una de las habilidades más poderosas que tenía a mi disposición, una de las pocas que había logrado adquirir por mi cuenta, sin la ayuda de la tienda de habilidades. El avance del tirano. Cuando se tiene una gran ventaja al inicio de la carrera, se debe ampliar aún más la ventaja aumentando la velocidad y la aceleración a costa de la resistencia. Mi pie se estrelló contra el suelo,
y la tierra misma tembló, como si un monstruo gigantesco hubiera aparecido de repente. Mi visión se agudizó, y mis brillantes ojos azules resplandecieron como estrellas ardientes mientras me impulsaba aún más hacia adelante, haciendo que la ya enorme brecha se ampliara aún más. El locutor se volvió loco al ver la enorme ventaja que tenía, y la multitud también enloqueció. Pero apenas podía oírlos, sus voces ahogadas por el sonido del viento que atravesaba mientras realizaba mi avance del tirano. Como su nombre indica, era una habilidad que aprendí entrenando con Secretariat. Ella no realizaba escapes espectaculares como yo, pero su increíble poder se lo permitía fácilmente cuando quería. Y tras combinar sus enseñanzas con mis observaciones sobre los monstruosos pasos de Oguri, esta habilidad apareció espontáneamente en mi sistema. En realidad, esta habilidad solo me servía para carreras cortas que no requerían tanta resistencia. La descripción no lo explicaba en detalle, pero el aumento del consumo de resistencia era bastante considerable. Incluso yo sentía cómo se me oprimía el pecho debido al enorme gasto de resistencia que provocaba. Pero, por suerte, esta carrera solo tenía 2000 metros, lo que significaba que podía darlo todo. Señoras y señores, estoy completamente conmocionado, ya no sé qué estoy viendo. Blasem Star lidera por más de 16 cuerpos. Nasr el Arab está acelerando, pero no puede alcanzarla. Nasr apretó los dientes mientras veía cómo mi figura se alejaba cada vez más. Esto va a ser un desastre, susurró, con una sonrisa sombría en los labios al pasar por el lugar donde usé mi avance del tirano. Solo lo había visto brevemente, pero había visto el gran agujero que mi zapatilla había dejado en la tierra. Y en ese momento, tras echar un vistazo a mi figura, que seguía disminuyendo, supo que este G1, algo menos conocido, causaría un auténtico revuelo. Blasem Star ha llegado a la tercera curva. Esta carrera es solo suya. Respiré hondo con cuidado mientras giraba para seguir la curva. Sentía que todo mi cuerpo ardía, la mayoría de mis habilidades estaban listas para usarse. Y, como el diablo, me susurraban, incitándome a usarlas todas para alcanzar la máxima velocidad posible. Pero los rechacé. Ya había intuido lo que sucedería al usar tantas habilidades a la vez. Y no tenía intención de lesionarme justo después de recuperarme. Entonces me acerqué a la cuarta esquina, mis ojos ardían de un azul brillante, y activé una lista de habilidades cuidadosamente seleccionadas. En cuerpo y mente, Frontrunner Sabi, carga líder, profesor de curvatura, rompe moldes, y por último, corona estelar. El aire alrededor de mis piernas parecía distorsionarse, como si fuera calentado por una fuente invisible. El camino de tierra, aún húmedo por la lluvia matutina, se agrietaba en varios puntos, como si la humedad se hubiera evaporado. Los tacos de mis zapatillas se clavaban profundamente en la tierra, y con una respiración profunda, apreté los dientes mientras impulsaba mi cuerpo con todas mis fuerzas. Blasem, se ha ido. Dios mío. Blasem Star acelera una vez más, amigos. Todavía no está satisfecha en absoluto. El resultado es claro. Y esa ventaja no va a disminuir en un futuro próximo. Muy atrás, Nasr esbozaba una sonrisa amarga mientras corría hacia adelante. Para entonces, yo ya había desaparecido por completo de su vista, pues había entrado en la recta final mientras Nasr aún se encontraba en medio de la tercera curva. Sin duda, hoy estaba en su mejor forma y corrió con todas sus fuerzas. Los demás corredores la superaron con facilidad por más de 10 cuerpos. Por lo visto, esa potencia debería haberle bastado para alzarse con la victoria. Pero esa fuerza distaba mucho de ser suficiente para vislumbrar siquiera fugazmente aquel cometa que se elevaba hacia el cielo. Jaja. Debería haber estado más atenta cuando se inscribió para correr en esta carrera. Suspiró suavemente. Lo siento, mamá, susurró, sonriendo con tristeza mientras seguía corriendo. Parece que hoy no voy a traer comida a casa. Blasem Star está cerca de la meta, amigos. Ya casi llega. Cada paso que daba me acercaba más a la meta, pero no le daba mucha importancia. La carrera, la victoria inminente, todo eso me importaba poco en ese momento. Porque,
más que nada, desde el primer momento en que salí disparada por la puerta, había estado corriendo contra esa fantasma Umamusume, ahora tan familiar. Esta vez, apropiadamente, había adoptado la forma de Sailen Suzuka, como para comprobar si mi propia gran evasión podía compararse con la de esa futura prodigio. Sin embargo, esta vez las cosas fueron diferentes. Normalmente, ese fantasma me habría dejado muy atrás, y solo habría podido vislumbrar su figura mientras se desvanecía. Pero esta vez. Y lo ha conseguido. Damas y caballeros, tenemos otra ganadora del Santa Anita Handicap. Una victoria aplastante de Blazem Star, con una ventaja asombrosa de poco más de 19 cuerpos. Respiré hondo y reduje la velocidad con cuidado al cruzar la meta. La multitud estaba enloquecida por mi victoria, y el volumen de sus vítores me zumbaba un poco los oídos. Sin embargo, no pude encontrar en mí la fuerza para sonreír. En cambio, me aparté de las gradas y apreté los puños. Ya casi lo lograba. Si la carrera hubiera sido más larga, si hubiera activado más habilidades en ese último sprint, por fin habría podido alcanzar a ese fantasma fugaz. Estaba tan cerca, y aunque había ganado, lo único que sentía era una profunda amargura. Pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Solo podía intentarlo de nuevo más adelante. Respiré hondo para controlar mi frustración y, una vez que mi expresión volvió a la normalidad, me giré hacia el público que me aclamaba. Sus vítores se intensificaron aún más cuando finalmente me volví hacia ellos y les dediqué una sonrisa confiada. Luego, mientras esa sonrisa se transformaba en una mueca desafiante, señalé al público con el dedo, como si los retara a desafiarme. La multitud rió y vitoreó ante mi desafío. Pero ese desafío nunca había sido para ellos. Mis ojos nunca habían estado puestos en ellos. En cambio, señalé con firmeza a la persona con la que llevaba corriendo casi 2 años, y mi mirada se suavizó al ver a Oguri aplaudiendo junto con el público. Vamos, le dije sin palabras. Estoy aquí. Alcánzame. Y aunque Oguri no pronunció palabra, la sonrisa que le devolvió fue más que suficiente. La verdad es que no pensé en ese gesto en absoluto. Lo único que quería era demostrarle a Oguri que mi lesión ya era cosa del pasado, que seguiría haciéndome más fuerte y más rápida, y que siempre estaría ahí para correr con ella, sin importar las circunstancias. Pero en ese preciso instante, ya fuera por coincidencia o por un control deliberado, la cámara que grababa la carrera en directo para la televisión estaba apuntando en el ángulo justo para que pareciera que yo había apuntado directamente a la cámara. De repente, parecía que prácticamente anunciaba mi regreso a cualquiera que me hubiera estado observando. Y sin que yo lo supiera, la prensa estadounidense de repente tenía una nueva historia que pronto circularía por todo el país. Por desgracia, no me daría cuenta de esto hasta mucho más tarde. Capítulo 130. Una estrella guía. Y lo ha conseguido. Damas y caballeros, tenemos otra ganadora del Santa Anita Handicap. Las palabras del locutor seguían resonando por los altavoces del televisor, hasta que fueron ahogadas por los vítores ensordecedores que siguieron. La imagen se difuminó por un instante al enfocar a Blazem Star. La Umamusume miró al vacío un momento, antes de volverse finalmente hacia el público. Con una sonrisa desafiante, lo señaló con el dedo, haciendo que pareciera que Star apuntaba directamente a los espectadores. A pesar de que la carrera había terminado, la sala permanecía sumida en un silencio absoluto. Ninguno de los presentes podía pronunciar palabra, aún atónitos por lo que acababan de presenciar. Finalmente, alguien dejó escapar un suspiro tembloroso, antes de que una Umamusume se desplomara en su silla, suspirando suavemente mientras se masajeaba la frente. ¡Y mierda!, exclamó Dicta Striker, aún asimilando que las imágenes que había visto se habían transmitido en directo. Sonrió con amargura mientras la cámara ampliaba la imagen, permitiéndole ver mejor los brillantes ojos azules de Star. Los destrozó, dijo finalmente, y su entrenador, que estaba sentado a su lado, asintió lentamente, igualmente conmocionado. Y realmente no había mejor manera de describir cómo se sentía. En cierto modo, la victoria de Star no fue tan extraña, ni tampoco la forma en que dominó por completo a pesar de ser su primera carrera en Estados Unidos.
Star comenzó en Kasamatsu, donde las pistas eran principalmente de tierra. Era lógico que sus habilidades se adaptaran también a pesar del nuevo entorno. Pero lo que importaba era que esta era la primera carrera de Star después de su lesión en la Copa de Japón. No conocía todos los detalles de la condición de Star, pero considerando lo sombrío que se veía todo el mundo en aquel entonces, no parecía una lesión leve de la que Star pudiera recuperarse fácilmente. Y mucho menos en tan solo unos meses. Por Dios. No parecía que hubiera retrocedido en absoluto. Normalmente, una lesión implica debilitarse, e incluso con rehabilitación, tardarían mucho más en superar sus límites previos a la lesión. Y sin embargo, en el caso de Star, su lesión no parecía haberla frenado en lo más mínimo. A menos que Star continuara entrenando incluso estando lesionada. Dicta frunció el ceño profundamente. No encajaba con el lema del equipo Kitahara sobre mantenerse a salvo, pero no se le ocurría otra forma en que Star pudiera haber mejorado tanto a pesar de haberse lesionado recientemente. Modera tu lenguaje, le recordó finalmente Mejiro Ardan, aunque en realidad lo había dicho por instinto. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla del televisor, incapaz de dejar de pensar en la enorme brecha que Star había creado. Apretó los labios en silencio. Era imposible no sentirse amenazada tras presenciar algo tan increíble. Después de 4 meses alejada de las pistas, Star había tenido un debut espectacular. Una demostración que dejaba claro que la lesión en sus piernas no era suficiente para impedirle alcanzar nuevas cotas. Star ya era una figura imponente contra la que competir, pero ahora la sola idea de enfrentarse a ella la abrumaba con una desesperación abrumadora. Sus piernas ya eran bastante frágiles, ¿acaso intentar igualar el ritmo de Star la destrozaría por completo? ¿Podría ella compararse alguna vez con eso? Una victoria aplastante de Blossom Star, con una ventaja asombrosa de poco más de 19 cuerpos. Yaen Omuteki sonrió mientras el locutor seguía hablando monótonamente. Se ha vuelto más fuerte, dijo en voz baja. Su abuelo tarareó profundamente en señal de aprobación mientras asentía. Su entrenamiento constante ha dado sus frutos. Frunció el ceño momentáneamente con disgusto, antes de negar con la cabeza. Su lesión no la ha detenido. La sonrisa de Muteki se desvaneció por un instante. Comprendía que su abuelo no se hubiera alegrado nada al enterarse de que Blossom Star seguía entrenando incluso estando herida. Admitió sentir lo mismo, aunque al menos entendía que había tenido cuidado. Y aún así, poco podía hacer al respecto. Después de todo, ¿qué podía decir ella en contra de la secretaría, precisamente? Sin importar sus sentimientos, el resultado final era innegable. Blossom Star se había vuelto aún más poderosa en los meses que había estado alejada del mundo de las carreras. Estaba deseando que llegara por fin el Sprint no So. Suspiró suavemente. Era una verdadera lástima no poder participar en el Sprint no So. No porque no pudiera inscribirse ni nada por el estilo, sino porque sabía que 3.200 metros era una distancia demasiado larga para ella en una carrera de alto nivel. Apenas podía correr esa distancia durante su entrenamiento habitual, sin duda se desplomaría a mitad de la pista si alguna vez lo intentara en una carrera real. Y dado que la Sprint no So no era una carrera en la que pudiera participar, eso significaba que la primera carrera en la que podía participar con ella se convertía en la Takarazuka Kinen. Decir que tal idea la aterrorizaba sería quedarse corto, porque sería una batalla campal contra todos. Oguri Cup, Blossom Star y Bell No Light tenían garantizada su participación. Dado que iban a participar, no sería de extrañar que Dicta Striker y Mejiro Ardan también se presentaran. Tampoco sería de extrañar que Super Creek y Sakura Chiyono o estuvieran allí. Toda la generación de los milagros estaría allí. E incluso más allá de eso, ¿quién podía asegurar que otros pesos pesados como Tamamo Cross no se unirían también? En pocas palabras, sería un caos. Pero incluso si ese fuera el caso, ella no era de las que huyen. Su abuelo la miró tras su prolongado silencio y tarareó pensativo. ¿Ya te decidiste?, preguntó con sencillez, pues no era de los que se extendían demasiado en sus discursos. Ella era igual. Sí, dijo, levantándose del pequeño cojín en el que estaba sentada.
Ahora volveré al dojo, añadió mientras se daba la vuelta para salir del acogedor comedor, situado a pocas habitaciones del dojo principal. Su abuelo asintió levemente al verla pasar, y dio un pequeño sorbo a su taza de té verde mientras la televisión seguía encendida. Ahora que su nieta se había ido, podía permitirse entrecerrar los ojos con una leve expresión de tristeza. Recordó las palabras que Jinjirou le había dicho meses atrás, apenas unos días antes de que él y su equipo partieran al extranjero. Me estoy haciendo demasiado viejo. Fue todo lo que dijo, pero llevaban siendo amigos el tiempo suficiente, comprendió lo que aquel hombre había dejado sin decir. Bebió su té verde en silencio mientras la televisión seguía encendida. Y aquí lo tenemos, damas y caballeros. Blasem Star ha conseguido una victoria en su primera carrera aquí en los Estados Unidos, y qué declaración de intenciones. Sentada en el regazo de su madre, los ojos de Taiki Shuttle brillaban de admiración al ver a Blasem Star señalar directamente a la cámara, casi como si la estuviera señalando a ella misma. ¡Guau! Y mira, mamá. Es la guapa hermana mayor de antes, y ha ganado. Su madre la miró con los ojos muy abiertos durante unos instantes, antes de tomar aire temblorosamente. Ese sí que lo hizo, cariño. Taiki temblaba de emoción cuando las imágenes dieron paso al siguiente Winning Live, y comenzó a vitorear junto con el público cuando Blasem Star subió al escenario improvisado, acompañada por las ganadoras del segundo y tercer lugar como coristas. Lo que siguió fue una actuación que Taiki no olvidaría en mucho tiempo. Como era costumbre, Star cantó una canción de punk rock, alternando su voz entre una serenata y un bajo potente según la canción. Pero más allá de eso, Star cantó tanto en inglés como en japonés, utilizando estos dos idiomas contrastantes para ofrecer una actuación como ninguna otra que Taiki hubiera presenciado en Winning Live. En cierto modo, esa actuación fue lo primero que despertó el interés de Taiki por el país de origen de su hermana mayor, y lo que finalmente la llevaría a tomar la decisión de comenzar su carrera en el extranjero. Pero esa era una historia para otro día. Mientras tanto, la madre de Taiki observaba la transmisión en vivo de la victoria en silencio, aún profundamente conmocionada por el increíble dominio que Star había demostrado. No solo era la primera carrera de Star en Estados Unidos, sino también su primer G1, y había demostrado que era una fuerza que no podía ser ignorada. Aunque quizás eso no fue ninguna sorpresa. Blasem Star quedó en tercer lugar en la increíble Copa de Japón del año pasado, perdiendo ante Obajur Master por apenas un pelo. Era lógico que estuviera muy por encima de muchas otras, considerando que había logrado asegurarse un puesto en el podio a pesar de carecer de esa habilidad especial, o como se llamara. Sonrió levemente al recordar lo sucedido hacía unos días. Su corazón aún se aceleraba cada vez que pensaba en la visita de la mismísima Mano War a su acogedor restaurante. Era un verdadero honor que su ídolo visitara su ciudad, y aún más saber que, al parecer, se debía a una recomendación de la mismísima Mano War. Casi se desmaya al oírlo. Pero aparte de eso, su primer encuentro con Star le había causado una muy buena impresión. La chica parecía un poco tensa en aquel entonces, y su forma de hablar era algo demasiado educada, pero quizás se debía a esa cortesía típica de los japoneses de la que tanto había oído hablar. En cualquier caso, le alegró ver que el pequeño Taiki se había hecho tan buen amigo suyo. Pero mientras pensaba en ellos, un pensamiento surgió en su mente. Era una idea que se negaba a desaparecer por mucho que lo intentara, y cuanto más pensaba en ella, más se le abrían los ojos. Verás, si había algo que la confundía, era la conexión entre Secretariat y Blasem Star. ¿Por qué la heroína de su país estaba con alguien de Japón? ¿Y por qué Star hablaba inglés con tanta fluidez, a pesar de que el resto de sus amigas no podían? Y ahora, al ver el dominio que Star demostraba en la pista, tuvo una sospecha. ¿Por qué Secretariat finalmente había elegido a su aprendiz? De manera similar a como Mano War había elegido a Secretariat para continuar con el título de Big Red. ¿Había llegado el momento de que apareciera la tercera generación de ese título? Ella no lo sabía. Pero al ver cómo terminaba el programa Stars Winning Live, no pudo evitar anticipar lo que estaba por venir. Por otro lado, a Taiki no le importaba en absoluto el legado ni nada de eso.
Lo único que le importaba era la voz de Star durante su concierto ganador, y sus ojos no dejaron de brillar mientras se despedía del público que la aclamaba, tanto en inglés como en japonés. Con una amplia sonrisa, Taiki finalmente decidió lo que quería hacer. Fin de capítulo.